Con Zapatero en la Moncloa, desde luego, puede ocurrir cualquier tragedia y cualquier catástrofe para España. Manifestaciones, ruido, decir, señores, se nos están cargando España. ¿Por qué? Porque el señor Zapatero se cisca, que quiere decir se caga, en la Constitución. O cambia este gobierno o nos vamos a hacer puñetas, hablando pronto y claro. Esperen que no esperen que no cambie, sino esperen que no ens anem a fer punyetes. Vale, Sonia, bona nit. Gràcies, bona nit. Porque este país lleva siglos, milenios existiendo y usted no lo puede trocear porque no se puede, porque si no, no funciona. Solo hay un radicalismo desde las izquierdas y desde el nacionalismo. La derecha son unos maricomplejines, unos corderitos. Lo que me tira es España. Sí. Vale, ¿no? Entonces me preocupo de España. La globalización todavía se me escapa a mí. Y como esto tenga avisos de rompimiento, de independencia, el ejército, yo estoy convencido de que no ha dicho la última palabra y el rey tampoco. Y cuando el rey diga, señores... Yo confío más en el pueblo, ¿eh? Yo cuando tenía 18 o 20 años estudié un poquitín la historia de España. Va, canta lo que te salga. Y la llevo en el corazón, la historia de España. Una grande y libre. No te digo yo que al final... Ahora te siento un poco mejor. Y a los que hablen en catalán, en Castellón o en esta provincia, que los multen. Que los multen, como hacen en Cataluña con el español. Que los multen. Pues va, nos vamos, que nos echarán igual. Un besito, bona nit.